El pasado jueves, la Asamblea Nacional declaró improcedente pronunciarse sobre el pedido de la jueza nacional Daniela Camacho. Ella solicitaba autorización para iniciar una investigación al expresidente de la República, Rafael Correa, en torno al caso Balda. Ahora Correa, con esta decisión, podría ir a un juicio penal. Esta resolución parlamentaria estuvo acompañada de tensiones, enfrentamientos y disputas. No resultó sencillo. Mientras esto ocurría en Quito, el exmandatario Correa pretendía ingresar al Estadio Mundialista de Moscú. Pero, al parecer, a última hora desistió. Por cuerda separada, el Consejo de Participación Transitorio cesaba en sus responsabilidades a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Gustavo Yalc y los vocales del Consejo salieron del edificio de la Judicatura en medio de abrazos, gritos y desconsuelos de los empleados de esa entidad. Inmediatamente fueron designados los nuevos integrantes de dicha instancia de administración del sistema judicial ecuatoriano. Estos temas vamos a tratar hoy en nuestro programa Hora 25. Agradezco la presencia de nuestros invitados. Paul Granda, él es ministro de Gestión de la Política. Está también aquí en el estudio César Litardo. Él es asambleísta y jefe de bloque de Alianza País en el Parlamento. Agradezco la presencia de la abogada Alexandra Vela, profesora universitaria. Y agradezco también la participación de Ramiro Aguilar, ex candidato a la vicepresidencia de la República. César Litardo, su opinión sobre el tema, si es tan amable. Bueno, buenas noches a todos los que me acompañan acá. Gracias también en el panel, a todos los que nos ven en el país. Yo creo que es fundamental hacer un hincapié en algo que ya lo han mencionado los compañeros asambleístas. La Asamblea actuó con responsabilidad. La lectura política que usted hace de esto, ¿qué significa? Yo creo que aquí hay que dejar claro varios temas, ¿no? Se quiso tal vez politizar el tema como que esto era una persecución. Es un hecho político, sin duda. Pero se quiso darle el giro tal vez hacia que esto era una persecución al expresidente Correa. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que dejar muy claro que la Asamblea es responsable en ese caso y que la Asamblea actuó en base a un marco jurídico y un marco constitucional. En ningún momento se ha querido hacer ninguna persecución. Lo que se quiere es tener esa posibilidad de que haya la independencia de funciones. La Asamblea hace su trabajo, la parte judicial o la función judicial hará el suyo, y ya en el proceso que se va a enmarcar en esta investigación se determinará si son culpables o no los responsables de estos hechos que se imputan. La independencia de las funciones, ministro, buenas noches. Lo que ocurre es que se registró un comunicado en vísperas de esta definición en la que alguien podría pensar que había una intromisión, una interferencia, una presión del gobierno central. De ninguna manera, y buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Para nosotros es fundamental ser coherentes con lo que hemos venido pregonando en este año de gobierno. Es decir, primero la independencia absoluta de los poderes, que se actúe con decencia, que se actúe con transparencia y que fundamentalmente con la libertad que le corresponde actuar a todas las funciones del Estado. Y precisamente ese comunicado tenía ese objetivo, es decir, hacer un llamado para que efectivamente desde una perspectiva de una unidad y de una coalición política, digamos, dentro de nuestra agrupación, obviamente seamos correspondientes a esos principios que hemos venido defendiendo como gobierno nacional, del respeto a las funciones del Estado. Y coincidimos, yo creo que todos quienes estamos en este panel, de que efectivamente el respeto a lo que establece el artículo 120, y yo diría además como un precedente adicional. A ver, yo creo que el Ecuador debe acostumbrarse a que la justicia sea independiente y tenga su propia doctrina. ¿A qué me refiero con esto? Si en casos similares, por ejemplo el caso del presidente Maguad, cuando se decidió su enjuiciamiento penal, se pidió autorización al legislativo y el legislativo le dijo, mire señor, siga nomás, y ya no es presidente de la República. Pero la justicia no puede anticiparse a lo que eventualmente puede decir la función legislativa, y en este caso me parece a mí que la jueza Daniela Camacho hizo bien. En mi opinión, no era necesario solicitar una autorización a la Asamblea Nacional. Estoy de acuerdo con el doctor Aguilar en que en un precedente, que es el caso de la solicitud de autorización a la Asamblea para el enjuiciamiento del doctor Yamil Maguad, expresidente de la República, en ese caso se envió una notificación y se pidió un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, y en ese caso
la Asamblea Nacional dijo no soy competente. Bueno, para este actuar. tema del expresidente Maguad se lo menciona con insistencia como oportunidad de este tema. Pero era otra constitución. Pues, se lo menciona así porque el texto constitucional al cual se refiere es exactamente igual. No es que es más o menos el mismo sentido del texto. El artículo 120, número 10 de la Constitución actual y el artículo 130, número 10 de la Constitución del año 98 tienen exactamente el mismo texto. Por esa razón es que se lo utiliza como precedente. César, un poco lo que ocurre es que con la ausencia de una tarea fiscalizadora importante del Parlamento es que el Consejo de Participación asumió esa responsabilidad. Muchos de los juicios políticos y de las destituciones, en fin, se habrían resuelto en el ámbito parlamentario y se trasladó ahora al Consejo. Bueno, creo que un poco antes de entrar a precisar lo que menciona la pregunta, creo que también un poco hacer unos antecedentes de cómo se conforma este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Creo que es fundamental decir que el país venía de hace más de 10 años, ¿no? Esto no viene de los últimos 10 años, tiene una crisis de instituciones y una percepción de que las instituciones eran dominadas por terceros y no por quienes estaban al frente, y eso hizo que en la nueva Constitución de 2008 se planteen nuevos mecanismos, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en el concepto era una buena idea y que al final en la práctica terminó teniendo varios problemas. En base a eso, un poco con lo que se decía, en torno a que si la responsabilidad está un poco en el gobierno. Creo que el presidente Lenín Moreno, en una manera coherente, dio la responsabilidad a la ciudadanía, al pueblo. Y la ciudadanía decidió dos cosas importantes. Primero, que los miembros de este Consejo de Participación Ciudadana sean electos a partir del próximo año por elección popular. Es decir, que la responsabilidad de su accionar en el futuro cae en función de un mandato ciudadano que se lo va a dar el pueblo en las urnas. Y segundo, la Asamblea también, preveyendo lo que ha pasado en el pasado, cuando nosotros analizamos la ley que regula cómo se va a elegir este Consejo Transitorio, creó inhabilidades y requisitos muy específicos. Por ejemplo, hay inhabilidades muy claras de que ningún funcionario que haya tenido en los últimos 36 meses de participación en un gobierno puede ser candidato. E incluso de que quienes, por ejemplo ahora, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que están teniendo una exposición mediática importante por sus funciones, de aquí en adelante no podrán ser candidatos a elecciones accionales en el futuro. Es decir, inhabilidades que permiten que tal vez los errores del pasado, en este momento, tal vez en el futuro, no se puedan repetir. En el caso de la Asamblea, creo que hay que diferenciar dos temas fundamentales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene sus funciones específicas y claras establecidas en la Constitución y en la ley, así como la Asamblea. Es decir, que las dos entidades pueden cumplir su rol fiscalizador de manera independiente y teniendo claramente sus objetivos y sus funciones para cada institución como tal. Es así como ha habido casos en los cuales paralelamente las dos instituciones han trabajado tanto en el Consejo como evaluador y la Asamblea a través de juicios políticos y se han resuelto en muchos casos de manera similar y en otros tal vez no ha habido coincidencias porque cada uno tiene Cada uno ha ido por su lado también, eso es verdad.